Hola, soy Ernesto y en Vanguardia te llevamos el mundo del trabajo de forma sencilla y entretenida. La idea que te vende toda la sociedad, todas las redes sociales, esta idea de propósito de vida, esta idea de el día que tengas ese puesto soñado, el día que hagas lo que realmente te gusta, ese día vas a ser feliz, solamente ese día. Porque tu vida tiene sentido siempre y cuando hagas eso, siempre y cuando seas eso. Pues bien, este concepto es por lo menos tramposo. Por sobre todas las cosas, porque es una hipótesis futura que tú no conoces. Y por un lado, no sabes si va a llegar. Y segundo, más importante que eso, no sabes si el día que llegue va a ser lo que tú esperas. Porque puede que tú sueñes con ser jugador del Real Madrid, con ser un chef reconocido en un restaurante, pero resulta que el día que seas el chef de ese restaurante reconocido, puede que te sepa a feo la presión de una cocina, puede que te sepa a feo el jefe que tienes administrativo. Y entonces vas a decir, perseguí toda mi vida este sueño para llegar a concluir que no soy feliz en él. Ahora, ¿cuál es el problema de perseguir este propósito de vida? El inconveniente está en el precio que pagas por conseguir este objetivo. Pensemos que tú quieres ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los caminos más cortos para hacerlo es trabajar en esa institución. Por supuesto, a las órdenes de otro magistrado. Y entonces, persiguiendo esa meta, tienes que trabajar de la mano de un jurista que no necesariamente respetas y con el que tienes que vivir un montón de situaciones que son por lo menos desagradables. Por ejemplo, tienes que aguantarte los almuerzos con todo el despacho en el que todos se congracian con el magistrado porque él siempre es perfecto, porque él siempre tiene la razón. Tienes que sacar plata para comprarle el regalo porque el magistrado es el dueño de tu puesto y dispone si tú sigues ahí o no. Y entonces tu vida se convierte en que llega el lunes y esperas que sea el sábado, que es enero y esperas que sea diciembre para por fin salir a vacaciones. Y entonces, por una hipótesis incierta, que no sabes realmente si disfrutas o no, estás entregando el 99% de tu tiempo. Eso, sin lugar a dudas, no es muy inteligente. ¿Y qué pasa si te digo que cuando llegas a ese lugar no encuentras lo que esperabas? De ninguna manera. Porque quizás, si tu sueño es ser jugador del Real Madrid, te percatas que la prensa te disgusta, que tener los paparazzis encima no te permite llevar una vida tranquila. Y que antes eras mucho más feliz porque por lo menos podías ir al centro comercial. ¿Qué pasa si eres el presidente de Coca-Cola y entonces no tienes un fin de semana porque la junta directiva está encima de ti pidiéndote resultados? Y entonces nuevamente te das cuenta que perseguiste un sueño, una zanahoria que cuando la tuviste en la mano no era lo que esperabas. Y quizás en ese momento eres consciente que estás persiguiendo el sueño de otros. O peor aún, que estás haciendo un montón de cosas para llenar un montón de vacíos. Porque quizás la única forma en la que tu persona se siente plena es cuando crees que vales. Y vales porque tienes un puesto. Y vales porque tienes plata. Y si más bien empiezas a pensar en ti y en lo que disfrutas en la vida cotidiana y no en los sueños de los demás o en los vacíos que tienes, porque créeme que no se van a llenar con cosas materiales. Esas preguntas que tienes adentro solo las respondes tú y no en un momento futuro. Eso va a suceder hoy. Esas respuestas llegan hoy cuando seas valiente y seas capaz de enfrentar esos interrogantes que llevas aquí dentro. Todo esto que te conté lo hice para recomendarte una película. Se llama Soul. Y aunque pienses que es una película para niños, es todo menos eso. ¿Por qué? Porque tiene un montón de detalles que se traducen en mensajes que son por lo menos actuales para la vida que hoy por hoy vivimos. Es la historia de un músico frustrado de jazz que piensa que su propósito en la vida es ser reconocido como un músico de jazz
Y eso se materializa a través de tocar piano en un bar dedicado a las personas que les gusta este tipo de música. Y entonces, cuando llega a ese estadio, cuando consigue esa meta, se da cuenta que ese lugar no necesariamente le daba lo que él esperaba. Después de ver la película y después de ver todos estos videos, yo te quisiera preguntar, ¿no será que estás viviendo una vida sin sentido, perdiendo el tiempo persiguiendo un sueño que no necesariamente te va a entregar lo que tú esperas? La idea del propósito de vida es mentirosa, porque esa hipótesis futura seguramente no te va a entregar lo que tú quieres. Cuando llegues a ese lugar, no vas a ser feliz. Entonces, lo único que nos queda es disfrutar los pequeños instantes de la vida, hacer este video, compartir contigo este momento, abrazar a mi esposa después de que grabe. En eso está el sentido de la vida, no en perseguir sueños grandilocuentes y rimbombantes para llenar un montón de vacíos y cumplir sueños que no necesariamente son nuestros.